Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, los niños primero, conversamos con Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga, y también con María Paz Badilla, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Infancia. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. En pocos temas queda tan claro el abismo que hay entre el discurso y la realidad, entre el decir y el hacer, que en la protección de las niñas y los niños en Chile. Porque por palabras en este tema no nos quedamos. La consigna "los niños primero" se repite con convicción y probablemente nadie diría que está en desacuerdo con que los niños deben ser la prioridad número uno en nuestra sociedad, que deben ser los primeros en la fila a la hora de definir prioridades, entregar recursos y considerar qué políticas públicas tienen que implementarse con urgencia antes que ninguna otra. Y sin embargo, la realidad de cómo actuamos muestra algo muy diferente. La verdad es que, lejos de estar primeros, los niños, las niñas, están por allá, al final de la fila, en cuanto a las prioridades para ejecutar políticas públicas, apurar leyes o destinar recursos. Un caso extremo es el del CENAME, la institución supuestamente encargada de proteger a niños vulnerables y cuyo nombre terminó convertido en un sinónimo de indolencia, ineficiencia, desprotección, incluso abusos. Fue larguísimo el debate que al final terminó en su disolución y su reemplazo por un nuevo modelo que, al menos en teoría, debería allegar más recursos, entregar una institucionalidad más adecuada y priorizar un modelo basado en las residencias familiares. Mientras generaciones de niñas, niños y adolescentes pasaban por los hogares del CENAME, estos proyectos se discutían eternamente en el Parlamento. Además, eran cambiados cada vez que asumía un nuevo gobierno. Niños y adolescentes del CENAME nunca estuvieron primeros en esa fila. Más bien estuvieron siempre al final. Cosa parecida podemos decir en tantos temas que afectan a la niñez. Los recursos para la educación primaria, los jardines infantiles, las salas cuna, la prevención de la violencia en las familias y en las salas de clase, y ahora nuevas realidades que nos están impactando. Por ejemplo, la epidemia de obesidad en niñas y niños. Y también el destructivo efecto que tienen los teléfonos inteligentes y las redes sociales sobre el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niños que muchas veces son abandonados sin más en un mundo virtual en que reina una especie de ley de la selva digital. Que pase esto nos puede indignar, pero es bastante esperable en una democracia dentro de una sociedad de mercado, donde las prioridades las ponen los grupos que cuentan con el poder económico o político para hacerse oír. Las niñas y niños no votan, no se manifiestan, no contratan agencias de comunicaciones, no negocian votos en el Congreso, ni son parte del cuoteo de los partidos en el gabinete. Tampoco son ellos los que deciden hacia dónde mover los capitales, generar inversiones ni crear puestos de trabajo. No hacen lobby, no financian campañas. En suma, no tienen poder para empujar ni priorizar los temas que los afectan. Y por eso dependen de actores que sean sus padres o profesionales que trabajen con ellos en áreas como la salud o la educación, quienes muevan la agenda en su nombre. Agentes que, en el caso de los niños más vulnerables, de los niños maltratados o institucionalizados, simplemente no existen y por eso, casi fatalmente, esos niños van a quedar siempre al final de esta fila. Son los últimos, aunque todos sabemos que son los más importantes. Aunque queremos cuidarlos y sabemos que sin ellos no hay futuro para nuestra sociedad, algo que cada vez más está ocurriendo, como nos muestra la crisis de natalidad que está golpeando con especial fuerza durante los últimos años a nuestro país. Es una crisis que amenaza con hacer desaparecer todavía más a los niños del debate público. Hace poco, una imagen paradigmática de las campañas era ver a los candidatos levantando guaguas o niños. En la última campaña, al menos la campaña de concejales, yo no vi ningún afiche de candidatos con niños. Puede haber habido, pero yo no vi ninguno. Sí vi muchos de candidatos con mascotas, proclamando que
se iban a preocupar de cuidarlas y de ponerlas como una prioridad en su gestión. Eso está muy bien, nada que reprochar a esa preocupación, pero no deja de llamar la atención. Los políticos también sacan la cuenta de que cada vez menos son los votantes que tienen niños. Y eso hace que los niños se vayan volviendo más invisibles, aunque su realidad social, como vamos a mostrar en este programa, es difícil. Hoy hay más niños que adultos en proporción, viviendo en la pobreza, hacinados o sin las condiciones básicas para poder construir un futuro mejor. Este tema importa, sí que importa, y por eso le vamos a dedicar nuestro programa de hoy. Hoy te quiero recomendar un clásico contemporáneo, una gran lectura para estos días. Se llama Momentos Estelares de la Humanidad, es de Stefan Zweig, un escritor austríaco. Es un libro que yo personalmente lo leí hace 3 años y es de los libros que más me ha resonado de los que he leído en los últimos años. Se llama Momentos Estelares de la Humanidad porque cuenta una serie de viñetas sobre momentos reales. Por ejemplo, la batalla de Waterloo con la derrota definitiva de Napoleón, la caída del Imperio Romano de Oriente o el viaje de Lenin de vuelta a Rusia para liderar la revolución en 1917. Son textos brillantemente escritos, elegantemente escritos, además con una prosa muy particular, que hablan mucho de historia, que permiten aprender mucho, pero también hablan mucho de las ideas que hay detrás de cada uno de estos personajes y, por cierto, detrás del propio Stefan Zweig, que es un personaje de los más fascinantes de la primera mitad del siglo XX. Mi favorito de los 14 relatos es el que habla de Cicerón, de los últimos días de este gran defensor de la República Romana en medio del desplome de esa república. Y la verdad es que es un texto que nos habla muchísimo también, ahora que nuestras repúblicas contemporáneas están viviendo momentos tan difíciles. Es un texto que nos hace pensar muchísimo también en la actualidad, como siempre lo hacen los buenos libros. No hay momento malo para leer un clásico, y Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig es nuestra recomendación de hoy, una lectura recomendadísima, un gran libro, de los grandes libros del siglo XX, para que lo puedan leer. Está disponible en librerías y también en tiendas digitales. Estamos ahora junto a Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga. Arturo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Daniel. Partamos por hacer el balance de en qué estamos en temas de niñez. ¿Cuál dirías que es el panorama hoy día en Chile? Sí, yo te diría que estamos en un punto de inflexión súper crítico, porque en verdad, cuando miramos los números y miramos lo que estamos viendo también en las noticias, estamos en un momento bien grave. Estamos en un momento en que Chile ha trabajado en generar actualizaciones institucionales importantes, y eso hay que reconocerlo a la política pública, pero sin embargo las cifras clave de la vida de los niños empeoran y vemos un deterioro generalizado en el bienestar de la niñez. ¿Cuáles son esas cifras? Esas cifras son salud mental. Hemos disminuido mucho. En este momento un 25% de los niñas tienen síntomas depresivos en el país. Eso es crítico. Aprendizaje, menos del 50% cerca del 50% de los niños tienen resultados insuficientes. No significa que no sean destacados. Reprueban en lectura y aprendizaje. En violencia, tenemos 1/3 de los niños, casi un 30%, que ellos reportan recibir habitualmente conductas violentas, según las encuestas del país. Entonces, nosotros desde Colunga hicimos, desde nuestro Observatorio de Niñez, un seguimiento estadístico de los datos desde el 2017 a la fecha. Y en esos datos, con un modelo de bienestar general, 20 indicadores en 5 dimensiones, vemos que de los 20 indicadores, 4 indicadores mejoran, 4 se mantienen y 12 empeoran. Entonces, al final, cuando uno mira ese diagnóstico, nos damos cuenta que a pesar de esfuerzos que, insisto, en esta unidad institucional y de prioridad política, no logramos revertir un deterioro generalizado de cómo están creciendo hoy en Chile las niñas y los niños. O sea, ¿nuestros niños están viviendo peor hoy que hace un par de años? Están viviendo peor que hace 15 años. Y eso es dramático, porque en el fondo nos damos cuenta que el desarrollo de ellos, la próxima generación, hablamos tanto de la reducción de la tasa de natalidad, está creciendo en peores condiciones de desarrollo que las generaciones anteriores, en un mundo que probablemente sea más exigente y más demandante para ellos. Por lo tanto,
tanto por ellos, por sus derechos, por su condición de bienestar, pero también como apuesta país. Estamos generando una generación fragilizada de cierta manera, que va a tener que enfrentar desafíos más rudos. ¿Y dónde crees que están las claves, Arturo, de que esto ocurra? De que, como tú dices, y las cifras que das son bien dramáticas, ¿no? Que las condiciones de vida estén empeorando en la gran mayoría de los parámetros para los niños. Sí, las condiciones de desarrollo son interesantes porque son aquellas condiciones que permiten que ellos desarrollen todo su potencial de oportunidades. Yo creo que ahí hay que hacer una mirada un poquito larga, y nuestra sociedad ha tenido cambios muy rápidos. Estamos en la mitad de un cambio demográfico, estamos en la mitad de un cambio tecnológico, estamos de la forma de relación. Las familias se han visto impactadas, los lugares en que crecen los niños se han visto impactados, y eso ha hecho que factores protectores que antes estaban disponibles ya no estén. El barrio, por ejemplo, los niños ya no están teniendo esas pandillas así con que uno jugaba y salía a andar en bicicleta y te iba a la cuadra al lado. Eso ya no se ve por todo el tema de la seguridad. ¿Y por qué es importante eso, Arturo? Porque te genera lazos de sociabilidad cruzados y horizontales donde se desarrollan las otras habilidades. Segundo, las familias ahora son nucleares. Antiguamente menos del 1% de los niños se criaba en hogares solos. Hoy día esa cifra llega al 20%. De hogares monoparentales, 90% de las veces sostenidos por mujeres. Y muchos de esos hogares dicen, en las encuestas, porque eso lo pregunta el Estado en la encuesta CACEN, dicen que ellos crían solos, sin apoyo. Entonces, ¿eso qué significa? Uno, que ese niño no tiene otros modelos de rol. Dos, que si esa mamá, porque suelen ser mamás y hay que reconocer ahí, hay que sacar el sombrero, no es culpa de la mamá, es culpa de los papás que no están, o responsabilidad. Si esa mamá no tiene una capacidad, etcétera, no existe otra figura adulta significativa con la cual acudir. Y además, imagínate el estrés. El estrés es un factor predictor clave para el apego, la vinculación y también para la regulación emocional. Tú y yo, cuando estamos muy estresados, con mucha presión, somos menos receptivos, somos menos afectivos, incluso es predictor de conductas de violencia. Y eso también influye en uno de los temas que tú nos decías recién, el tema de la salud mental, como la cantidad de niños con, por ejemplo, síntomas de depresión. Por supuesto, porque el apego y la vinculación entre las figuras significativas es clave para la generación de factores protectores. Incluso yo te diría, hay un proyecto que acaba de sacar una evaluación de impacto que, ¿sabes qué hace algo tan sencillo? Se instala en los COSAM, en los centros de atención de salud mental, e invita a las mamás del barrio a poder tener sesiones de vínculo con sus niños, donde les enseñan a jugar, donde les enseñan a conectarse, pero al mismo tiempo las ansiedades, oye, duerme o no duerme, qué está pasando con la lactancia, se pueden ir resolviendo. Y las evaluaciones de impacto muestran que cuando tú logras darle redes a esas mamás, porque además son talleres comunitarios, generar disolver aquellas ansiedades que son tan propias de la etapa y al mismo tiempo enseñar pequeños tips, pequeñas cosas que antes uno los aprendía en la tribu ampliada con las tías, porque con tu mamá que te criaba cerca, mejora el vínculo, mejora la salud mental, tiene impacto cognitivo, incluso impacto en la salud física. Imagínate el impacto que tiene eso. Pero o sea, hay una sociedad que de alguna manera antes era parte del proceso de crianza, tanto en los pares, o sea, toda la pandilla, ¿no? de los amigos, de los pares, con los cuales se aprenden muchas cosas. Se aprende a socializar, se aprende a poder resolver conflictos sin que tenga que haber un adulto permanentemente solucionando eso. O sea, ¿hay ahí algo en la forma de criarnos desde siempre que hoy día no lo tenemos? Por eso, es un momento de cambio. El cambio no es ni bueno ni malo. El problema es que como sociedad no nos hemos adaptado a suficiente velocidad. Porque este debilitamiento de los medios, de las estructuras intermedias que se llaman, dejó aisladas a las familias, muy estresadas, con mucha sobrecarga, y el Estado no ha podido, nosotros como sociedad, el Estado en manifestación de nuestra decisión colectiva, no hemos podido colocar estructuras de soporte a esta demanda a la familia. Entonces la familia, entendemos que no tienen cupo en los jardines infantiles, o si los hay son privados y son muy caros, o están lejos de donde viven, no tienen espacios de educación, la oferta es muy pequeña, los niños salen del colegio a las 4. ¿Qué pasa con los niños de las 4 a las 8, que es cuando una familia, los padres llegan del trabajo? Porque en este momento vivir con un sueldo es muy difícil. Por lo tanto, toda este cambio de estas estructuras intermedias no se reemplazó con estructuras o dadas por el Estado o el mercado que hubieran podido reemplazar. Por lo tanto, los que quedan ahí son los niños y niñas. A mí me gusta decir que
que las niñas y los niños son como el canario de la mina. ¿Te acuerdas de esa imagen así como de las minas de carbón? Que entraban con el canario en el fondo y si el canario moría, eso les indicaba que había gases y que había que evacuar rápidamente. Claro, y por ser el más sensible y el más frágil de los seres vivos de esa galería, era el que primero nos podía decir que venía un peligro. Entonces, cuando nosotros vemos este nivel de salud mental, de violencia hacia la niñez y también de violencia entre los mismos niños, cómo han subido las demandas de bullying. Nosotros decimos, algo está pasando en nuestra forma de relacionarnos que los niños están resintiendo y que no estamos logrando responder desde las políticas públicas. Hablemos un poquito de la violencia porque ustedes también tienen un informe bien duro al respecto de los distintos tipos de violencia, de maltratos, de negligencia que sufren los niños hoy en Chile. Claro. La violencia hay que mirarla como un fenómeno transversal. Esto es muy importante. Y muchas veces la violencia que nosotros vemos con niñez involucrada es la de los portonazos, ¿verdad? Así como hoy una banda de... y está bien, eso es una noticia y es de alto impacto, pero no queremos ver que la niñez y la juventud está expuesta a un circuito continuo de violencia durante toda su vida. En este momento la cifra subió de un 23 a un 30% de jóvenes que ellos reportan estar expuestos a niveles de violencia cotidiana. De este 23, casi todas las dimensiones suben, sobre todo la de violencia psicológica. Baja un poco la violencia física, baja de un 13 a un 10%. Sin embargo, el número es muy alto. Si nos dicen que si hay un 10% de los niños de Chile que ellos reportan, o sea, probablemente que hay una cifra negra, debe ser más alto, pero que ellos reportan que sus espacios seguros, sea colegio o sea hogar, son víctimas de violencia por parte de los adultos cuidadores, es muy alto. ¿Y eso a qué responde? ¿Crees que tiene que ver también un poco con el mismo fenómeno de problemas de salud mental, etcétera? A ver, perdón, y no dije una cosa. También hay un 30% o más de los jóvenes que están viviendo en barrios de violencia crítica. Violencia crítica es jóvenes que dicen que en sus barrios hay baleos o peleas violentas de forma cotidiana. Y eso es una locura. Si uno lo piensa como el lugar donde tú formas, tu forma de caminar por el mundo, la vida. O sea, si tienes violencia en tu casa, en tu barrio y en tu colegio, la violencia es un transversal. Yo creo que a tu pregunta, la violencia se ha normalizado. Acaba de salir una noticia el fin de semana de que en un colegio de Puente Alto hubo una pelea con los niños presentes entre los apoderados y habían apoderados que habían llevado cuchillos a una fiesta de niños, una fiesta del 18 de septiembre y que hubo que suspender y hubo agresión hacia los profesores. Entonces al final hemos normalizado niveles de violencia en los medios culturales, en la comunicación, en la vida cotidiana, que hace muy difícil como normalizar eso. Y si a eso uno le somete cuidadores, como hablábamos, aislados, estresados, con problemas de interacción cotidiana, es complejo. Y yo creo que ahí, por un lado, tenemos que tener un programa muy fuerte de intervención contra la violencia en los espacios donde están los niños. Colegios. Nuestros programas de educación cívica se han debilitado mucho, los programas de convivencia se han debilitado mucho. Y por otro lado, tenemos que ver cuáles son los factores predictores. Tenemos que intervenir fuerte en los barrios donde la violencia se ha institucionalizado y no de forma represiva, de forma preventiva. Tenemos que trabajar con la familia, ayudando a desarrollar habilidades parentales, habilidades de regulación emocional. Tenemos que entregar herramientas. Hay otros datos que estaba leyendo y de los que tal vez hablamos menos, porque sí se habla de violencia física o sí se habla, por ejemplo, de abusos sexuales contra los niños. Pero, por ejemplo, se dice que el 58% de los niños reportan haber sufrido alguna experiencia de maltrato, negligencia o descuido, separación forzosa de uno de los padres o ser testigos de violencia física. Y en el caso de las niñas eso llega al 69%. Cifras bien impresionantes porque son mayoritarias, ¿no? Es transversal. Cuando uno... Y además eso es lo que, ese es en longitudinal, en el transcurso de su vida. Y cuando uno empieza a abrir... Lo interesante de esta encuesta es que no es que tú les preguntes si has sido víctima de violencia, tú les describes una serie de eventos que son tipificados como violencia. Ellos no necesariamente van a ocupar la palabra violencia para referirse a ellos. Pero entonces, si los han dejado, si les han quitado comidas por no haber cumplido las expectativas de los apoderados, si han sido gritados en la calle, en el caso de las niñas, si han sufrido toqueteos o traspasos de sus límites corporales y personales. Entonces, al final, lo que uno se da cuenta es que
es una excepción no haber sido víctima de violencia en alguna de sus expresiones en nuestra sociedad. Y eso tenemos que asumirlo. Y yo creo que hay que tomarlo desde una lógica, si lo ponemos desde la salud pública, como una pandemia. Estamos en la mitad de una pandemia de violencia que va a tener efectos, que va a tener consecuencias, y aquí la pregunta es cómo prevenimos, cómo manejamos riesgo, cómo disminuimos daño y cómo tomamos conciencia que ese es el entorno. Ahora, hablando también contigo, Arturo, recién fuera de cámara un poquito de esta entrevista, tú me decías hay varios factores. Hay un deterioro de las condiciones económicas y sociales, que es fundamental y de eso quiero hablar en un segundito. Familias y comunidades que están estresadas y debilitadas, y de eso también hablábamos. ¿Qué pasa con estas condiciones económicas y sociales? Porque de alguna manera, tal vez durante mucho tiempo asociamos los problemas de la niñez con la pobreza, ¿no? Con una pobreza muy dura, muy extrema, como la que existió de manera muy masiva en Chile, ¿no? El niño sin zapatos, el niño en el barro. Y día como que se nos perdió esa imagen un poco. Pero cuando uno ve la actualización de las cifras de pobreza con una nueva metodología más comprensiva, ustedes también calculan que la cantidad de niños que viven en condiciones de entornos económicos y sociales vulnerables es una cifra súper alta en Chile. Sí, nosotros, bueno, yo les cuento, nosotros tenemos un observatorio de datos porque nos gusta tenerlo como uno puede tener sus ideas, pero no sus números, ¿verdad? Pero también trabajamos mucho con toda la sociedad civil, estamos en muchos programas, y a nosotros nos pasaba que cuando nos decían, oye, en Chile hay un 6% de pobreza, un 10% de pobreza infantil, decíamos, no me calza, este número no me cierra. Entonces ahora que el Estado hizo una actualización de sus líneas de pobreza, que quiero puntualizar una cosa, no es que nos hayamos puesto más exigentes, es que dijimos, si este es el estándar, midámoslo bien, actualicemos el IPC, incluyamos el arriendo, una serie de medidas técnicas, pero no es que nos pusimos más exigentes, es que dijimos, pongamos el número donde está. La cifra sube un 30%. De niños. De niños. Viviendo en situación de pobreza. Hay un 30% de los niños en Chile que tienen necesidades básicas. Básicas insatisfechas. Nosotros descubrimos un dato, y este dato lo sabía el Estado. La Junaed pasa una encuesta y le pregunta a los niños, ¿tienes una cama donde dormir? 20% de los niños en Chile no tienen una cama donde dormir. 10% de los adolescentes. Cuando uno dice eso, dice, wow, esa es una cifra que... No tienes una cama, esa es una cosa muy básica. La cantidad de niños que se saltan comidas es muy alta. Creo que un 17% de niños no comieron una noche. Entonces, claro, algo nos pasó, y yo creo que acá hay una cosa como el relato colectivo, de que nos creímos el cuento del jaguar y que Chile era un país muy próspero y muy OCDE, pero se nos olvidó esa realidad. Y esa es una cifra que ha ido empeorando. Tenemos 84.000 niños que viven hoy en campamentos, donde no está asegurada la salubridad, la conexión, los servicios básicos. Son cifras importantes. Y por lo tanto yo creo que, y lo decimos firmemente, y en eso es un llamado a la sociedad, que tenemos que volver a ver que hay necesidades básicas insatisfechas y que si no nos ponemos todos como sociedad con ese foco, con ese llamado país, no vamos a lograr condiciones de desarrollo, porque no importa cuánto gastemos en educación y el método Singapur y tecnología e inteligencia artificial, si los niños no tienen una cama y no tienen sus comidas garantizadas, tenemos que volver a garantizar ese piso básico. Es un piso básico que como sociedad tenemos que darle a nuestra niñez. Y ahí voy al tercer punto, Arturo, porque sí, estamos hablando del deterioro de las condiciones económicas y sociales, de familias y comunidades que, lo hablamos al principio, están estresadas, están debilitadas, no entregan la protección de antes. Y el tercer punto es qué pasa con los servicios de apoyo. O sea, como sociedad, como Estado, como sociedad civil, nos hacemos cargo de ir en ayuda. ¿Qué está pasando ahí? Sí, yo creo que, a ver, primero hay que hacer un reconocimiento. El Estado de Chile ha tratado de hacer un esfuerzo por llegar de mejor manera a las necesidades de la niñez. Sin embargo, sabemos hoy, y aquí es un reconocimiento, sabemos que el Estado se está quedando atrás en la velocidad de los cambios y la profundidad de los desafíos que tenemos hoy. Hace 10 años el Estado de Chile citó una comisión, creo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que le puso al Estado una serie de tareas normativas. Bien o mal, podemos discutir si está bien o mal hecho, si los presupuestos, si las líneas fueron por los lugares correctos. El Estado de Chile hizo la pega. El Estado de Chile separó el Sename, lo separamos en el Servicio de Protección Especializada y el Servicio de Reinserción. Antes los teníamos juntos. Generamos una Defensoría de la Niñez, que supuestamente es la que tiene que representar los intereses de la infancia en las políticas públicas. Generamos una Subsecretaría de la Niñez. Entonces uno va haciendo el checklist y está hecho. En la parte como del organigrama institucional estamos mejor. Estamos mejor, estamos mejor, y uno lo mira y tenemos una
bueno, los servicios locales de educación, también ahí hubo una apuesta. Podemos discutir si estuvo bueno o mal la apuesta, pero ha habido preocupación. Y es más, todos los presidentes siempre hemos tenido los niños primero, el Acuerdo Nacional por la Infancia, una serie de llamados, y esta misma Comisión Nacional de la Infancia que dirigió Estela Ortiz. Han habido una serie de instituciones, pero algo pasa que no hemos logrado llegar con la profundidad que se necesita para revertir estas cifras que yo te decía. Porque vamos en bajada y no hemos logrado romper esa tendencia. ¿Y qué pasa entonces? Que si la institucionalidad está mejor, si hemos logrado formar organismos que deberían ayudar, Sí. ¿qué es lo que está fallando? A ver, acá... uno, que este no es un tema de prioridad política país. Uh-huh. Quiero decirlo, en primer lugar, Chile gasta poco en niñez. Una sociedad que tiene buenos resultados en niñez, estas son cifras del UNICEF, de acuerdo a estándares internacionales, invierte más del 6,5%, 6,7% del PIB nacional en infancia. Chile está en el 4,5%. Uh-huh. Es harta diferencia. Uno dice, hoy son 2 puntos del PIB. Sí, pero es un 50% más de lo que ya estamos gastando. ¿Y ese 4,5% para qué nos alcanza? Ese 4,5% se va en un 80% en educación. De ahí te queda algo de dinero en salud, algo de dinero en servicios de protección especializada, mejor niñez, pero no te alcanza para mucho más. Cuando uno cruza las coberturas y dice, oye, ¿cuántos niños y niñas tienen este problema? ¿Cuál es la cobertura de los programas? Estamos siempre 10%, 7%, muy bajo. ¿Y qué hacen los países que invierten ese 2% adicional? ¿Qué es lo que logran? Ese 2%, bueno, ese 2% adicional, y aquí viene el otro tema, es cómo gasta. Uh-huh. Chile tiene 2 grandes desafíos acá. Uno es que gastamos muy poco en prevención. Llegamos siempre a esas noticias que aparecen en el diario. Uh-huh. Pero había mucho trabajo que hacer preventivo. En este momento uno va a las comunidades y dice, oye, ¿dónde están los programas que promueven los talentos? ¿Cómo estamos agarrando esas barras de hip hop y les hacemos talleres entretenidos, dinámicos, que los entretengan, que les digan? ¿Cómo vamos a buscar a los jóvenes que se están desescolarizando para poder efectivamente evitar carreras de involucramiento delictual? Y eso no está. Ahí no está. Y eso sí hacen los países que gastan bien. Que además, Arturo, déjame decirlo, entronca con otra preocupación que hoy día todos dicen que es la preocupación principal de Chile, que es el tema de la seguridad, pero que siempre lo vemos desde el punto de vista represivo. Hablamos muchísimo de cómo reprimir el delito, por cierto, y hablamos muy poco de lo que tú estás diciendo ahora, que, por ejemplo, cómo se previene, cómo se interviene antes en comunidades donde hay niños que están abandonados, que tienen pocas perspectivas, que probablemente, si es que no se interviene, van a terminar siendo factores de delincuencia. Y da la impresión de que con toda la prioridad que tiene el tema de delincuencia hoy día en la discusión en Chile, en cambio el tema de prevención está totalmente bajo cuerda, digamos. Totalmente, y al final nosotros sabemos cuáles son los factores predictores de involucramiento temprano con el sistema judicial. Lo sabemos. Lo sabemos, está medido, eso está en la estadística tomada, pero no trabajamos con suficiente fuerza ahí, porque claro, es invisible. Probablemente si entramos a trabajar hoy con un niño de 5, 8 años, vamos a estar viendo sus resultados en 8 años más. Además, nunca vamos a saber si ese niño hubiera sido o no. Claro. Entonces, la política no vamos a estar previniendo que en el futuro algo no ocurra, que es algo bastante más inasible para un político, claro, de darlo como un logro. Y no sabemos el valor actual, el valor futuro del problema actual. Ajá. Cuando nosotros decimos hoy cuánto nos cuesta tener esta tasa de deserción escolar que tenemos, hay un 1,6% de los niños que no tienen ninguna clase de matrícula en Chile. Nunca ponemos eso en el costo, porque claro, ese es un problema de 10 años más. Se calcula que países que han hecho estos estudios, en Chile no lo tenemos, pero hay un 5% del PIB que se explica, de pérdida de PIB, que se explica solo por pobreza infantil. Y eso sí tomamos la merma de productividad y de salud. No estamos tomando las otras consecuencias. Esa es muy fácil de tomar. Y un 5% del PIB. Y decimos que gastemos un 2% más para llegar al piso básico, pero nos cuesta mucho. Ya, entonces ahí está faltando algo claramente que no estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Sí, por ejemplo, en prevención. Preventiva, y reconozcamos también la permisología, la burocracia del Estado también es un factor. Tenemos muchos programas separaditos ahí pequeños que atienden un grupo particular. Podemos ahí unificar programas, juntar las platas, ser más eficientes. Yo también digo, nos faltan
trazabilidad, contability real de los programas de niñez. Cuando uno dice, oye, ¿quiénes son los responsables? Tenemos el responsable del servicio de protección, hay una subsecretaría entre medio, pero tenemos súper claro a quién pasarle la boleta si la economía anda mal, ¿verdad? Tenemos súper claro a quién... Pero después se nos diluyen esas responsabilidades. Como el problema es complejo, ¿por qué es complejo? Reconozcámoslo, se nos separa. Ahí la ley de garantías, tenemos una súper buena ley de garantías. No sé, súper buena, pero la tenemos y la tenemos que hacer trabajar. Nombra un consejo interministerial. Ahí debiéramos poner toda la prioridad. Y yo creo que los presidentes, los candidatos que ahora se están presentando, debieran decirnos cuál es su promesa con la niñez hoy, qué van a hacer, qué número efectivamente van a mover. Y yo no sé, ¿sí? Como padre, como ciudadano, no sé si algo me debería importar más como votante que alguien que me diga qué va a pasar con la próxima generación de chilenos bajo su responsabilidad. Hay un tema súper importante, porque lo hablábamos un poco en la introducción, esto de que, claro, los niños por sí mismos no tienen ni poder político ni económico de ninguna clase, digamos, no tienen ningún poder de presión ni pueden mover por sí mismos la agenda. Dependen, por lo tanto, de agentes que hablen por ellos, ¿no? Y que muevan las políticas y que presionen por las políticas de esa manera. Y uno esperaría que las familias estén en primer lugar de esa discusión, pero parece que no lo tuviéramos como prioridad tampoco como ciudadanos a la hora de, por ejemplo, exigirle a los políticos. Sí, nos cuesta mucho entender que al final nadie cría solo. O sea, yo soy padre, hago todo lo que puedo por mis hijos, pero mis hijos tienen mucha interacción con profesores, con personas públicas, etcétera. Cómo construyamos una sociedad que cuida es clave. Al final, y dependen de una sociedad, finalmente. Absolutamente. No se crían en una isla. Y tú me preguntabas qué nos pasa. Es que estamos en una crisis del cuidado. Estamos en una crisis del cuidado donde lo hemos privatizado, donde cosas que antes eran familiares, las familias se han debilitado, y donde no hemos colectivizado ciertas tareas que son. El mejor ejemplo ahí la ley de Salacuna. La Salacuna se la ponemos a la mujer que trabaja. Es como un castigo. Hay un castigo ahí a la mujer trabajadora. Empleada número 30, listo, le cae el empleo. Entonces tenemos ahí todo un subsidio, toda una forma de entender que es un problema de la persona que trabaja, cómo cuida a sus hijos. O sea, bueno, a ver, eso es uno, que es injusto. Dos, que no respeta los derechos, pero sobre todo una pésima decisión país. O sea, en este momento la tasa de reemplazo de natalidad está bajísimo y uno entiende, uno se junta con gente joven y dice, no, es que, oye, criar es tan difícil, no tiene sentido. Y sí, si nadie te ayuda, es un problema tuyo. Ahora, a lo mejor, Arturo, esa crisis de natalidad que es tan fuerte en Chile, porque los números son impresionantes, los números que tenemos en Chile, tal vez también es la alerta un poco, ¿no? De decir, bueno, este sistema en el cual se dice primero es problema de la familia, o en muchos casos es sencillamente problema de la mujer sola, ver cómo se las arregla, ver cómo se las arregla para sostener ese niño, ver cómo se las arregla para funcionar en el campo laboral con ello. Ese sistema nos está mostrando en la práctica que está colapsando y amenaza nuestra supervivencia como sociedad. O sea, tenemos que cambiar el paradigma, porque con el paradigma actual de decir, básicamente, el niño es problema de una mujer sola, sencillamente no va a haber más niños en Chile. Por eso es el canario de la mina, porque el canario ya los estamos viendo y está afectando al resto de toda la gente que está en la galería. O sea, ya toda la gente que está en la galería está diciendo, y sabéis que así yo no hay más canario, claro. Listo. Y si no hay más canario, ¿qué pasa con lo mío? Y si no hay más, ¿qué pasa? No somos capaces como sociedad de hacernos esas preguntas. Y también de qué experiencia nos hubiera gustado tener a nosotros y qué tan buenos ancestros queremos ser con la generación que viene. Esa es una pregunta. Es una pregunta. A mí me gustaría que nosotros pudiéramos contarle a la generación siguiente que esta fue la generación que logró colocar a la niñez en el centro de las preocupaciones. Y cuando decidimos pasar una carretera, nos preguntamos si esa carretera va a separar o no los parques. Que cuando nos digamos, oye, pueden haber fábricas en este lugar, como Coronel, como toda la zona de sacrificio, nos preguntamos, oye, pero ¿qué pasa con las escuelas? Chile es el único país en el cual no paramos las fábricas, pero los niños no pueden ir a estudiar. Es increíble eso. No, ahí tenemos que hacer algo. Alguien tiene que invertir ahí, pero no podemos tener niños enfermos como en la escuela de La Greda y que durante años, no, hoy día se suspenden las clases porque la calidad del aire está muy mala, porque tenemos unas chimeneas ahí que no podemos parar. Eso es irónico. Arturo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias, Daniel. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos ahora junto a María Paz Badilla. María es directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Ideas para la Infancia, también psicóloga. María Paz, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme, Daniel. Parte contándonos qué es lo que hacen ustedes, por dónde entran en un tema que a primera vista parece tan amplio y tan inabarcable un poco, ¿no?
Sí, quizás es importante como esto de consignar que las personas que trabajamos en la Fundación Ideas para la Infancia venimos todos de trabajar en terreno, particularmente en programas asociados a lo que era la prevención y la protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y particularmente con énfasis en el trabajo con la familia, ¿no? Como jugándonoslas en decir hay que fortalecer los sistemas de cuidado, los sistemas familiares si queremos poner la niñez al centro. Y a propósito de esa experiencia nos empezamos a dar cuenta que muchos de los desafíos que se nos presentaban en la práctica diaria del terreno, de trabajar con la familia, de poder en el fondo entregar herramientas, no venían necesariamente en nuestra formación como de pregrado, ¿no? Es como que la universidad o la capacitación más técnica no nos preparaba para esos contextos que eran contextos generalmente como dinámicos, más volátiles, donde habían muchas crisis, muchas contingencias y muchas cosas sobre las cuales trabajar. Y que nos invitaban también a trabajar desde otros lugares, quizás salir desde esta perspectiva como del box, típico como psicólogo clínico, ¿cachai? En un espacio como de consulta más privada y pensar en estos espacios más comunitarios de trabajo. Y ahí decidimos armar esta fundación que se ha dedicado a fortalecer y acompañar equipos en torno a lo que es el desarrollo de competencias, ¿ya? Con modelos y diseños de formación basados en competencias y el diseño de instrumentos de evaluación e intervención que nos permitan llegar a los territorios y a los equipos que trabajan a nivel nacional, como con mayores herramientas y poco habilitar, ¿no? Como sus competencias para poder ofrecer servicios que sean de calidad, sensibles y que sean efectivos finalmente a largo plazo. Y en ese trabajo en terreno, ¿con qué realidad te encuentras? ¿Cómo resumirías tú la realidad que ves hoy día, por ejemplo, en las familias, en la crianza, en la realidad más cotidiana, más general de los niños en Chile? Sí, yo creo que ahí es importante ir a pensar en que hay como una especie de angustia, siento yo hoy día, como bien colectiva en torno a lo que está sucediendo con la niñez. Creo que tenemos bien mapeado, y no solo hablo de los programas y los profesionales, ¿no? Estoy pensando como sociedad, como que está bien en la palestra el tema de que sabemos que están pasando muchas cosas. O sea, tenemos niñeces que están transitando con mayores temas de salud mental, mayores temas en torno a la ansiedad, la depresión, la soledad, el abandono emocional es hoy día uno de los grandes temas también. Quizás antiguamente estábamos más alertados por lo que era la violencia física, hoy día quizás todo lo que es la violencia más emocional y la negligencia desde esa perspectiva de alguna u otra manera nos va haciendo un llamado y hay una angustia también como por parte de las familias de poder contar con espacios de apoyo. Y las familias sienten que no tienen las capacidades que hoy día, porque da la impresión de que hoy día pareciera ser menos obvio cómo criar, ¿no? Como que eso que era de alguna manera un conocimiento aprendido, que se llevaba de generación en generación y que había una forma de ser padre o madre o de criar, hoy día parece que es mucho más difícil, ¿no? Sí, es que es interesante y que a veces el exceso de información también colapsa, porque de alguna manera hay muchas familias que están hoy día respondiendo a formas de criar en donde no quieren repetir la historia respecto de modelos de crianza mucho más autoritarios, con ejes en el fondo más disciplinarios, donde efectivamente se dan cuenta que eso a ellos les hizo daño cuando eran niños o niñas, pero como que no tuviésemos, es como que tuviésemos como la dicotomía, ¿no? Es como que o tengo lo más autoritario o me voy al plano de que finalmente o sobreprotejo o dejo hacer sin límite, y en esa perspectiva el exceso de información también es complejo. Se han ido instalando modelos que son, por ejemplo, los enfoques de parentalidad positiva, los enfoques de crianza respetuosa, pero de alguna u otra manera es como que nos faltara el margen de poder compartir esos espacios de crianza con otras personas para también dejar de idealizar ese espacio de crianza. Y eso tiene que ver con una comunidad que es menos fuerte, que hay menos, que la familia extendida funciona menos, que nos juntamos menos con los vecinos, que hay menos referentes como más amplios de cómo criar, como se dice, generalmente se necesita una tribu, ¿no? Se necesita un pueblo para criar un niño. Sí, pues la crianza es un fenómeno social y yo creo que estamos hoy día como presenciando una sociedad que está más como individualista, efectivamente donde hay en el fondo más soledad en la forma de criar, y yo creo que es súper importante que no solo tiene que ver con las herramientas o las competencias que tengan las familias, los padres, madres, cuidadores, sino que también con las condiciones que tenemos para cuidar, ¿no? Y que ahí hay que pensar también en ciertos como factores estructurales que permiten a nivel social poder ejercer un cuidado positivo. Para poder yo vincularme con un niño y conocer a mi hijo, necesito tiempo, ¿no? Y una de las cosas que nos faltan hoy día es tiempo, y sin tiempo no hay presencia, no hay disponibilidad. Y ahí hay un llamado que en el fondo desde la ley de garantía también y desde todo lo que es esta visión de protección más integral, es un llamado respecto a generar como una política de corresponsabilidad también respecto a la crianza. O sea, necesitamos de más espacios,
sí. Necesitamos fortalecer el ámbito de las redes de apoyo, sí, pero también necesitamos condiciones para poder cuidar, y en eso hay un llamado súper claro que se hace, por ejemplo, en el marco de las políticas de conciliación, trabajo-familia, ¿sí? Porque resulta que si es que yo no puedo estar, es muy difícil que yo pueda crear una conexión y un vínculo con un niño o niña. Claro, pero hablabas, por ejemplo, de esto, de la corresponsabilidad, ¿no? Pero la realidad en Chile es que gran parte de los niños, para empezar, viven en hogares que son monoparentales. Sí. Madres que muchas veces están criando realmente solas, no solamente en términos de no tener una pareja al lado, sino también tener un padre que no se hace responsable de ninguna manera, que no es parte de la crianza, con familias que tampoco funcionan más allá de ese núcleo íntimo, y con una mujer que además no solamente tiene que criar a ese niño, sino que tiene que sostenerlo, tiene que trabajar para poder sobrevivir. ¿Cómo se hace cuando esa es una realidad social súper extendida, lamentablemente, en Chile? Sí, alrededor, y ahí súper interesante lo que pones de los hogares monoparentales y generalmente con jefatura femenina, porque además eso está, cuando uno empieza a ver como este criterio de la soledad en la crianza, está bien asociado también a indicadores de salud mental, ¿no? Como el cuidado de las madres particularmente y de la salud mental de las madres, tiene que estar como dentro de esta mirada multifactorial del bienestar de la niñez, ¿no? Es como ¿quién cuida a los quién cuidadores? cuida O a los cuidadoras, cuidadores, ¿no? y desde esa perspectiva también cómo, y que quizás es un punto como importante poner sobre la mesa, muchas de las personas que cuidamos tenemos historias de cuidado que fueron muy adversas, pero que tampoco hemos tenido los espacios suficientes para poder elaborar, para poder en el fondo ser escuchados respecto de eso y para poder ir como cambiando esos paradigmas. Y ahí empieza esta contradicción de que sé que no es bueno necesariamente pegarle a un niño o en el fondo maltratar a un niño, pero internamente traigo súper instalado un patrón transgeneracional en donde ese es el modo que conozco. Y en esa deconstrucción, ¿no? En esa deconstrucción de las pautas y los patrones de cuidado, la comunidad y en este sentido también los dispositivos de apoyo más especializados son sumamente importantes. Porque implica ir pensando nuestras propias representaciones respecto del cuidado y del haber sido niños. A mí me gusta mucho pensar en la niñez, que es un tema que es importante no solo por el hecho de la urgencia que tiene, sino que porque es una etapa del ciclo vital que todos los seres humanos compartimos. Todos fuimos niños o niñas. Y generalmente nos olvidamos de lo que necesitábamos en esos momentos. Y de que si nos volviéramos a preguntar y realmente volviéramos a conectar con eso, tendríamos mejores respuestas para poder responder a las carencias que hoy día vemos en la niñez. Es como que estamos desconectados de los niños que fuimos. Y desde ese lugar es muy difícil que podamos conectar con las generaciones actuales. Es una muy, muy buena invitación. Y cuando uno hace esa reflexión, ¿qué crees que es lo que surge, qué aparece como una necesidad fundamental de los niños? Mira, es interesante porque las encuestas de opinión que se han hecho a los niños son muy certeros y creo que son bien realistas también en cómo perciben el mundo en el que están viviendo. La Defensoría de la Niñez ha hecho distintos estudios en torno a encuestas de opinión de niños y niñas entre primero, cuarto básico y después un poco más grande. Y hay consenso respecto como a 3 ejes que son como relevantes y que tienen relación también con la Convención de los Derechos de Niños y Niñas. Uno es el tema de la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Como respecto de los entornos y el medio ambiente en el que viven, pero también pensando en entornos que son contaminados o que puedan en el fondo tener cuestiones específicas que dañen su salud. Hay una preocupación particular de los niños y niñas por la salud. Ahí habría que indagar como con qué cosas específicas, pero puede tener relación con la salud mental, por ejemplo. O sea, yo creo que los niños alcanzan a darse cuenta de las angustias que presentan y a veces les cuesta más verbalizarlas y las expresan finalmente en conducta, que es lo que a todos los adultos nos alerta, porque uno dice, tan disruptivos, llaman la atención, no tienen límites, pero de alguna u otra manera son conductas que nos informan también de lo que está pasando como interiormente en ellos. Y el derecho a vivir en familia o como la protección, la familia y en el fondo el concepto de la violencia, ¿no? Como que también ya está muy instalado, como el temor a entornos en donde hay mucha violencia. Y yo creo que están muy expuestos también a mucha violencia, sobre todo los niños que viven como en grandes ciudades. Bueno, tenemos un clima país en que manda el miedo, ¿no? En que en general mucho miedo por la inseguridad, mucha preocupación, mucha angustia, tú lo decías. ¿Cómo impacta eso en la crianza? Porque si ya estamos en una sociedad que tiene miedo y probablemente no hay miedo mayor que le pase algo a un hijo, ¿no? Es como el peor miedo que uno puede tener. ¿Cómo impacta eso también en cómo las madres y los padres funcionan, los espacios de libertad que tienen los niños, la posibilidad de conocer el mundo? ¿Qué ocurre con eso?
Ahí yo creo que tenemos múltiples posibilidades de mirar como esa realidad y el miedo yo creo que se instala en distintos niveles, ¿ya? Lo que es real es que en la medida en que las familias tienen más información y hay mayores espacios de mediación de esa información, también sienten que tienen como más herramientas para poder establecer ciertos encuadres para enfrentar eso que asusta o que angustia, que generalmente además las angustias tienden a intensificarse como entre la preadolescencia y la adolescencia, que es esa salida al mundo en donde además empieza todo el tema de redes sociales, las salidas, es como que pierdo un poco como el espacio de, entre comillas, control, ¿no? Claro. Y ahí hay una tensión, ¿no? Hay una tensión propia de cuánta autonomía doy y de cómo efectivamente en esa salida al mundo, el mundo está lleno de riesgo y de amenazas que yo percibo y tengo el miedo de que le pase algo a mi hijo o hija. Pero ahí nuevamente volvemos a la red, ¿no? Como que efectivamente es interesante pensar cómo en la medida en que yo siento que tengo una red de apoyo disponible, que tengo a otras personas con quien compartir esos temas difíciles, se aliviana también esa percepción de miedo. Pero también había, pensando incluso en la niñez, ya no ni siquiera en la adolescencia, si uno piensa en décadas, o cuando a uno le tocó ser niño, que fue hace harto tiempo ya, había todo este concepto de que uno un poco salía al mundo y jugaba en la calle con sus amigos, se quedaba jugando a la pelota o lo que fuera hasta tarde, que había como una cierta relación en la cual uno entendía que los vecinos estaban como mirando, que no pasara nada, ¿no? Y me da la impresión de que eso se ha perdido cada vez más. O sea, es muy difícil hoy día para un padre pensar sencillamente, bueno, mi hijo va a estar jugando en la calle o va a estar en la casa de algún conocido y va a estar todo bien y él tiene esos espacios que son buenos para que socialice, para que resuelva problemas por sí mismo, etc. Hoy día, por las circunstancias que sean, parece que el modelo de crianza es muchísimo más restrictivo en esos aspectos, sí, ¿no? es más restrictivo y quizás es más puertas adentro, ¿ya? Yo creo que eso es bien interesante como de plantearlo porque claro, hoy día está instalada también en muchos territorios la violencia de una manera que en el fondo es realmente como día y noche y efectivamente hay riesgos reales, ¿no? O sea, uno podría decir esta cosa más puertas adentro, cuando yo estoy en el fondo acompañando una familia que está, no sé, en un sector donde efectivamente hay balacera o hay una serie de situaciones que son situaciones de riesgo, es lo más protector posible cerrar las puertas y en el fondo evitar que ese niño o niña esté fuera. Pero ahí es donde está el ejercicio de quizás en el fondo pensar cómo en el ejercicio del enfrentar ese miedo la comunidad tiene un rol, ¿no? O sea, cómo nos organizamos para efectivamente lograr que esos espacios que eran espacios inseguros vuelvan a ser espacios seguros para la niñez y poner la niñez al centro como de la comunidad. Hay ejemplos súper bonitos e interesantes que se da, por ejemplo, con jardines infantiles, ¿no? En sectores muy complejos, pero donde el jardín infantil se vuelve un espacio comunitario de apoyo social y a la comunidad se le invita a cuidar ese espacio y a entender ese espacio como un espacio que está finalmente como sembrando semillas para el futuro de los niños de esa comunidad. Yo creo que muy pocas comunidades, si es que tú les preguntas, quizás ninguna te diría como lo que yo quiero para los niños de mi comuna, de mi sector, es que les vaya mal, ¿no? O es que sean infelices. En general la intención con la niñez tiende a ser positiva, pero faltan espacios de articulación, ¿no? O sea, como volver a confiar respecto de aquellos que de alguna u otra manera son parte de esta comunidad, de estos que hoy día llamamos como estos sistemas locales, ¿no? Y volver a invitar y involucrarse a las personas en las temáticas propias de la infancia. Pero efectivamente la violencia hoy día es mucho más alta quizás de lo que era antes. También hoy día tenemos más información. O sea, antiguamente uno vaya a la casa del vecino, vaya a la casa acá, quédese a alojar en tal parte y no teníamos una conceptualización quizás tan clara de los riesgos, por ejemplo, en relación al abuso o a situaciones de malos tratos que se podían dar en esos otros contextos. Y ahí hay que ir encontrando un justo equilibrio, ¿no? Hay un concepto muy bonito que aprovecho de traer a José Andrés Murillo, amigo, que él habla de la confianza lúcida, ¿no? Y que es como, claro, cómo recuperamos espacios de confianza, pero que efectivamente sean espacios de confianza en donde tengamos la conciencia suficiente de poder también mapear los riesgos, pero no cerrar completamente las puertas a la afuera porque sabemos que eso también tiene un impacto en los niños. Tú me hablabas antes, y es un concepto bien interesante, de esta angustia también relacionada un poco a este, de pronto, exceso de información sobre cómo tiene que ser una crianza correcta, en fin. Y también suele haber mucha presión
de una sociedad que es exitista, que empieza a medir rápidamente a los niños de acuerdo a ciertos parámetros de escolarización, de rendimiento, etc. Y una reacción bastante obvia a eso es como empezar a llenarlos de actividades, ¿no? De reglamentar una serie de actividades, que el colegio, que las tareas, que las actividades extraprogramáticas, que en el fondo cada hora de la vida del niño esté muy reglamentada por cosas que supuestamente son buenas, que supuestamente son buenas para ellos, que les sirven para desarrollar su potencial, etc. ¿Se nos está pasando la mano también con eso? Es que ese es el máximo ejemplo del adultocentrismo. Porque es, en el fondo, el adultocentrismo tiene que ver con la perspectiva del desarrollo, pero desde la expectativa que tiene el adulto en torno a lo que el adulto cree que es bueno para el desarrollo de ese niño. Y ahí a lo que nos invita, y por eso es tan interesante cuando uno piensa como la Convención de los Derechos de Niños y Niñas desde la posibilidad de su operacionalización más práctica, como de la vida cotidiana, ¿no? Cuando nosotros hablamos del derecho a una identidad, más allá además del nombre, los niños tienen intereses propios, motivaciones, tiempos, ritmos. ¿Sí? Cuando hablamos en el fondo de proteger el desarrollo y de entregar oportunidades para el desarrollo, también nos encontramos con que hay una particularidad. O sea, la niñez es como un término que es demasiado grande para la particularidad de niños y niñas en esos 4,5, creo, millones de niños y niñas que hay en este país. Cada uno es único e irrepetible. Entonces, la puerta de acceso tiene que ver con, a mí me gusta mucho pensar que la puerta de acceso a la niñez es empezar a hacernos preguntas respecto a quiénes son los niños y niñas con los que compartimos y no dar por sentado que son todos iguales porque están viviendo como la misma etapa del desarrollo. Y ahí hay una expectativa adulta también respecto a, yo creo que hay dos cosas. Por una parte hay una cuestión que también es práctica, ¿no? Como los adultos y las personas adultas estamos con menos tiempo. Vivimos como un poco en esta cosa como acelerada y esta hiperinformación también implica como una hiperactividad de hacer miles de cosas y de tratar de no transar los planes personales en función de la crianza. Y hay una cuestión ahí que es distinta de esta generación de la generación anterior. Pero por otro lado, también esta cosa de esta planificación tan llena de actividades, como decís tú, es como decir, yo quiero que mi hijo sea... Y ahí hay una aspiración. Claro. Y esa aspiración a veces genera una brecha de conexión en el presente. Porque estoy pensando más bien quién va a ser de adulto que lo que necesita hoy día. Cuando nos vamos a sentar a comer y cuando tengo que preguntarle cómo te fue en el colegio, cómo están tus amigos. Entonces nos perdemos los espacios diarios y cotidianos un poco en esta ansiedad por el futuro y por un mundo que además es muy incierto y está cada vez en el fondo también más complejo y queremos prepararlos para eso. Falta dejar más espacio para el juego libre, para vivir sencillamente. Sí, y para volver a disfrutar. ¿Ya? Yo creo que hay altas cosas ahí que son interesantes en el marco de la niñez, que es como, hay como una falta de disfrute. Yo no sé en qué momento, pero sucedió que nos desconectamos del poder estar como entretenidos con nuestros hijos. ¿Ya? También hay una cuestión que es distinta, porque antiguamente uno podría decir, y eso muchas familias lo dicen, es como, bueno, si conmigo nadie jugó, y yo lo más bien, ¿no? Claro. O sea, también hay una normalización respecto de que los niños tienen que organizarse solos y que no debieran depender tanto en el fondo de los adultos, pero los niños nos quieren, po. Y como figura significativa, obviamente van a querer jugar contigo o con el papá, la mamá que está en la casa y van a necesitar de ese vínculo para pasarlo bien. Entonces, cuando un niño nos hace una invitación a jugar, nos está entregando lo más preciado que tiene. ¿Sabes? O sea, como que también es volver a darle valor a eso. Porque tendemos a... Yo creo que estamos con una generación de padres que están muy estresados y como muy sobrepasados y como con mucha necesidad de descanso también. Entonces me parece que es interesante como los equilibrios ahí también bueno, como esta pregunta, ¿no? ¿Cómo descansamos? Los papás, las mamás, la familia, pero al mismo tiempo podemos estar presentes. Hay también un desafío que evidentemente las generaciones anteriores no tuvimos, que es todo el mundo de las redes sociales, ¿no? Y del efecto que tienen sobre el desarrollo. Y además el uso que se le da muchas veces a los teléfonos inteligentes, porque uno entiende que también hay por este mismo estrés, por esta misma sensación abrumadora de los padres, ¿no? De decir, bueno, la forma más fácil de tener tranquilo a un niño es pasarle una pantalla. Y no sé si te ha tocado ver, pero yo todo el rato me toca ver a guaguas que van en el coche con una pantalla. Y por un lado me parece terrible, pero por otro lado pienso, bueno, ¿quién no es uno para juzgar tal vez la situación en que están los padres o las circunstancias en que están?
¿Qué pasa? ¿Y crees que hay falta de conciencia acerca de lo que eso significa? Porque es una realidad que creo que está golpeando y está volviéndose bastante masiva. Sí. De niños que desde guaguas se ven habituados a que la forma de entretención es estar pasivamente frente a una pantalla, y que luego eso los lleva no solamente a la adicción a las pantallas, sino que muy precozmente ya tener también acceso a un teléfono propio, estar en redes sociales desde muy chicos, y todo lo que eso significa. Sí, ahí es interesante porque yo creo que hay fenómenos que los vamos viviendo y los vamos comprendiendo en la medida en que aparecen. Yo creo que todo el tema de las tecnologías ha llegado demasiado rápido y no logramos como prepararnos para poder enfrentar el impacto que hoy día sabemos que eso tiene. Ujú. ¿No? O sea, cuando uno dice los teléfonos inteligentes aparecieron y en el fondo todavía no teníamos necesariamente ningún tipo de conocimiento respecto al impacto que eso podía tener, veíamos que era algo más bien inocuo, ¿no? Y empezó a haber más estudios y se empezaron a recoger mayores evidencias. Hoy día ya hay un montón de estudios que nos dicen el acceso en el fondo a los teléfonos inteligentes, a las redes sociales, a las pantallas, tiene un efecto negativo en el desarrollo de la arquitectura cerebral de niños y niñas. Y particularmente ahí hay que ir pensando que el desarrollo del cerebro va de abajo hacia arriba, Ujú. y en esa como estructura, cuando uno piensa en la corteza y todo lo que tiene que ver con las áreas que están relacionadas con la regulación emocional, con en el fondo las capacidades del pensamiento, las funciones más ejecutivas, se ven impactadas en el fondo por este exceso de uso de pantalla. Ahora, las redes están, ¿no? Obviamente las recomendaciones internacionales y las recomendaciones que hacemos los psicólogos y todo es como hay que frenar y hay que tratar de que los jóvenes, los adolescentes accedan a eso lo más tarde posible, pero también hay un riesgo de hacernos como los ciegos a decir que esto no se meta, que no hayan pantallas, que no hayan redes, y finalmente los jóvenes están y buscan maneras igual de instalarse ahí. Ujú. Entonces, como la conciencia del riesgo y de la información respecto también a lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales es fundamental. Yo últimamente me he topado con muchas familias que se encuentran finalmente con que, por ejemplo, no sabían, sus hijos tienen redes sociales, habían tenido un montón de contactos o habían pasado una serie de cosas y finalmente no estaban preparados para abordar eso porque pensaban que era algo que nunca le iba a pasar a sus hijos, ¿no? Que eran cosas como que les pasaban a otros niños o niñas. Y como dices tú, es mucho más transversal y también hay ciertos modus operandi que se van generando respecto de efectivamente personas adultas que ocupan las redes para poder contactarse con los niños desde cuestiones que son mucho más complejas, que tienen que ver con redes de pedofilia, explotación sexual, etc. O sea, como es importante hablar de ese tema con la crudeza que tiene, ¿no? Porque de repente va más allá del permitir o no, sino que tiene que ver con los riesgos reales que eso genera a nivel del desarrollo y a nivel de riesgos específicos en torno a que nuestros hijos pueden tomar contacto con cualquier persona a través de las redes. Sí. Son como personas que además, entre que existen, no existen, tú no sabes dónde están. Es difícil controlar eso. Y además hay una cosa que muchas veces los adultos hacemos, que esta cosa declarativa, de decir hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Pero los niños aprenden por imitación, básicamente. Nos ven Y si ven todo que el nosotros tiempo. somos adictos a los teléfonos, Todo el digamos, y que estamos tiempo. adictos a las pantallas, evidentemente les va a llamar la atención. Es muy complejo. Me hiciste recordar creo que lo vi en una cosa que era como los niños dicen o algo así, pero que es muy bonita la imagen, porque es la imagen de... es un papá que está como en el computador, ¿no? Y el niño le dice como, papá, escúchame. Sí, te estoy escuchando, ¿no? Y le dice, pero es que escúchame con los ojos. Y es tan bonita la invitación, Sí. porque en el fondo la pantalla, o sea, simbólicamente también ha puesto un muro al contacto. Y yo creo que muchas de los sufrimientos, de los dolores, de los padecimientos que hoy día tienen los niños y niñas es por falta de vínculo y contacto. ¿Ya? Y por una falta de conexión, como más genuina. Y ahí es bien importante como esto de poder mirar y esto de volver a mirar la niñez y volver a mirar la niñez con ojos de niños y niñas y entender que hoy día cuando tenemos cifras, yo creo que las cifras son muy importantes, ¿no? Las estadísticas son muy importantes para tomar decisiones, para poder saber dónde ponemos la energía, dónde priorizamos, dónde focalizar, pero esas cifras son historias, ¿no? De niños que están sufriendo. Y tenemos una dificultad generalmente los adultos, a propósito quizás de componentes más disociativos, de contactar con el dolor de la niñez, ¿ya? Como que tuviera un valor distinto al sufrimiento adulto. Y entonces reaccionamos tarde. Muchas de las situaciones que hoy día vemos que son situaciones más complejas tienen larga data, pero no pudimos responder a tiempo.
Y si quizás pudiéramos pensar en una de las urgencias más importantes a nivel como país, es poder invertir de una vez por todas en prevención. O sea, todos los países que han logrado de alguna manera avanzar o generar mejores condiciones para el desarrollo o tener mejores estadísticas, cuando nos gustan ahí las estadísticas y mostrar resultados, es en base a poder invertir en prevención temprana. Y en una prevención que además siga la trayectoria del desarrollo y que implica ir respondiendo a los desafíos evolutivos que se presentan en la crianza. Ahora, María, hay otro factor que es qué tanto, de acuerdo a cada realidad de la familia, pueden hacer los padres o la familia, digamos, porque hay familias de todo tipo también y que no solamente tienen que ver con la madre y con el padre, y qué tanto tiene que ver una intervención o una acción de organizaciones externas, desde el Estado, la sociedad civil, etc. Hoy está muy de moda este lema de con mis hijos no te metas, ¿no? Que es como decir aquí hay una barrera infranqueable y todas las decisiones correctas sobre los niños corresponden a la familia y todo lo que venga de afuera tiene que ser totalmente separado. ¿Qué te pasa a ti con esa frase, por ejemplo? Con mis hijos no se metan. O sea, ha dado harto revuelo y harto de qué hablar. Yo creo que ahí hay una creencia asociada que es importante derribar, ¿no? Que es esta idea de que los hijos e hijas son propiedad privada de sus padres o madres, o cuidadores, o familias. Y ahí yo creo que es súper relevante el que hay que ir al marco de la Convención de los Derechos y entender que cuando un niño o niña es un sujeto de derecho, no es un receptor pasivo de un determinado estilo de crianza, de una determinada prestación de servicio, de un modelo educativo, es protagonista activo. Y cuando en el fondo vamos como deconstruyendo esta idea del niño o niña como propiedad privada de sus padres y como en el fondo sujeto pasivo, y lo vemos como protagonista más activo de su realidad, empiezan a aparecer sus intereses, sus opiniones, sus motivaciones, ¿no? Y en ese sentido, me hiciste recordar de un niño que una vez me tocó trabajar con él y decía, los niños somos personas, ¿no? Y si somos personas, entonces somos diferentes, ¿no? De nuestros padres, aun cuando nosotros en el fondo compartamos un mismo como nicho de convivencia, un mismo lugar de convivir. Entonces es bien interesante ahí como pensar eso y pensar también en el principio de la autonomía progresiva, que la Convención lo tiene y que probablemente, y mucho de eso con mis hijos no te metas, viene a responder un poco, ¿no? A la tensión que genera la autonomía progresiva como concepto, que tiene que ver con cómo los niños y niñas van, en la medida que crecen, ¿no? Desarrollando ciertas facultades y a nivel de su capacidad de ir madurando, teniendo mayor autonomía respecto de sus propios ámbitos vitales y de cómo quieren ir viviendo su vida también, ¿no? Y eso generalmente genera más tensión en la adolescencia, ¿no? Donde los padres vuelven a querer tener más control. Claro. Ahora, eso es verlo visto de una manera un poquito adversarial, ¿no? Pero viéndolo de una manera más colaborativa. ¿Hasta en qué momento, digamos, los padres o la familia sí pueden hacerlo? Todo, evidentemente, son fundamentales en la crianza. ¿Y en qué momento es bueno pedir ayuda? ¿En qué momento es bueno decir esto tal vez no lo sé? ¿En qué momento es bueno decir tal vez acá hay otra cosa que alguien externo puede colaborar? Yo creo que hay dos vías, ¿no? Hay una vía que tiene que ver cuando efectivamente, y ahí es interesante esto desde la prevención, el cómo los espacios educativos, jardines infantiles, colegios, escuelas rurales, o sea cual sea como el centro educativo, son como núcleos para poder instalar ciertos temas y para poder ir como detectando también tempranamente situaciones que puedan ser situaciones ni siquiera de riesgo como grave, sino que situaciones en donde hay familias que necesitan apoyo. Y ahí en el fondo uno tiene que ir pensando que en la medida en que van apareciendo ciertos temas, por ejemplo, en un colegio se hizo una charla sobre abuso sexual, y entonces yo al escuchar me empiezo a hacer preguntas y me empiezo a dar cuenta que es un tema que no tengo tan resuelto, es un tema que me da angustia, me empiezo a recordar quizás de situaciones que yo viví cuando era niña y empiezas a despertar, ¿no? Como a emerger como necesidades. Y a propósito de esas necesidades, es muy importante que los padres sepan cuál es la oferta que tienen disponible y a quiénes pueden acudir. Porque a veces, cuando aparece esa necesidad y yo no sé dónde ir, se acrecienta la sensación de estar solo con una problemática que probablemente es mucho más transversal y mucho más común, y donde hay otras familias que también me pueden acompañar. Entonces, yo pondría como esos dos puntos, como uno es el poder ofrecer espacios para que efectivamente puedan emerger aquellos temas y que sean espacios, como tú decías antes, libres de juicio, menos juicio, más comprensión, generalmente decimos,
y que se derriben un poco como estas barreras de tengo que hacerlo bien, porque el hacerlo bien es muy subjetivo en el fondo. Y por otro lado, el contar con mapeos realmente como de cuál es la oferta que está disponible, dónde podemos acudir, ¿no? Los colegios, por ejemplo, tienen que tener muy claro desde el inicio, como en las distintas etapas del ciclo vital, nos vamos a encontrar con desafíos. La crianza es difícil, no es fácil. Tiene momentos de mucho disfrute y tiene momentos de muchos desafíos en donde aparecen muchas preguntas, y también ahí, esta es una hipótesis más personal, somos como una generación de padres tratando de resolver sin tanto referente anterior. ¿No? Como que no es como, lo voy a hacer como lo hacía mi mamá, porque en el fondo ella me enseñó tantas cosas de educación sexual. Y uno dice, en verdad no, ¿cachai? Como que más bien tengo que hacerlo en función de la información que tengo, la gente a la que le puedo preguntar. Entonces es bien interesante la idea del mapeo de la necesidad, como de aprender a registrar necesidades y entender dónde podemos ir. Generalmente en los centros educativos hay relaciones que se van construyendo también con las educadoras, los profesores, los departamentos de orientación. Y hoy día hay una posibilidad, hay una oportunidad muy importante con las oficinas locales de la niñez que van a ser en el fondo esta institucionalidad que en el fondo viene a recibir un poco, ¿no? Todas esas preguntas. La subsecretaria de la niñez siempre dice como las oficinas locales pueden recibir preguntas tanto de, no sé, un niño que quiere hacer karate y dónde puede hacer karate, a cuestiones más complejas que ya son situaciones que pueden ser de mayor riesgo. María Paz Badilla, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias. Dejamos hasta aquí este capítulo de Lo que Importa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todos los lunes viene un nuevo episodio de Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio. Los martes estamos subiendo nuestra columna en video y los miércoles otro tema que importa. Queda muchísima temporada todavía, tanto de Lo que Importa como de Animales Políticos. Así que manténganse atentos a las novedades, suscríbanse, hagan correr la voz también para ir haciendo crecer cada vez más esta comunidad. Así que nos encontramos el próximo miércoles con otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.